Hay una especie de dolor mítico incrustado en el suelo de Terra, un peso que se instala en tu pecho en el momento en que imaginas estar bajo sus cielos cubiertos de cenizas. No se trata simplemente del mundo natal de la humanidad, ni solo de la sede de un imperio que abarca 1.000.000 de mundos. Terra es más antigua que la memoria y más pesada que la verdad. Está construida sobre cadáveres, ahogada en oro y alimentada a diario con la médula de la galaxia. Y, sin embargo, de alguna manera, imposiblemente, perdura. ¿Y si su supervivencia no se debiera solo a su obstinada resistencia o a la voluntad divina del emperador? ¿Y si Terra estuviera hecha de algo que no comprendemos, una sustancia secreta, física o inmaterial, que le ha permitido convertirse no solo en el corazón de un imperio, sino en un monumento a la permanencia cósmica? Este es el misterio que vamos a explorar. Un viaje no solo a la piedra y la historia, sino a la esencia de un mundo que puede que ya no sea un planeta. Mucho antes de que las legiones doradas del emperador marcharan por sus llanuras devastadas, Terra ya era antigua. No solo antigua en el sentido de la civilización, sino en el sentido geológico y mítico, un lugar cuyos huesos habían sido abrasados y reforjados 1000 veces. Conocemos fragmentos, rumores de la era de los conflictos y aún menos de las épocas anteriores. El tiempo anterior al emperador está envuelto en una niebla de radiación, mitos tecnobárbaros y el borrado de una guerra catastrófica. Lo que queda es un planeta sofocante y sin fondo, como si cada civilización que surgió aquí solo hubiera añadido más podredumbre a la anterior. Es fácil olvidar que, en su día, Terra fue la Tierra, el mundo azul, joya del sistema solar, cuna de la vida, la filosofía y los primeros estremecimientos de las ambiciones mecánicas de la humanidad. Pero cuando el emperador se alzó en el silencio atronador de una era en colapso, la Tierra ya no era la Tierra. Siglos de guerra, contaminación, bombardeos orbitales e intervención climática artificial habían despojado a la Tierra de su rostro natural. Los mares habían subido y bajado en mareas de muerte. Los continentes estaban fragmentados por los ataques orbitales y el armamento tectónico. Y lo que quedó fue un planeta que poco se parecía a su pasado. Una cicatriz del tamaño de un continente, gobernada por señores de la guerra con tronos coronados de plasma y ejércitos de mutantes cibernéticos. Los historiadores, o lo que se considera como tales en el imperio, se refieren a esta época como la era de los conflictos. Pero esa etiqueta es casi pintoresca. Fue un descenso al horror tecnofeudal, donde el conocimiento era tanto moneda de cambio como maldición. Máquinas de guerra genéticas vagaban por los páramos irradiados. Las ciudades fusionadas con IA en su agonía se convirtieron en tumbas de cristal y acero. Los hombres y mujeres que arrebataron el poder de los huesos de la vieja tierra no eran salvadores, sino depredadores que destrozaban lo que quedaba de una cuna moribunda. Y bajo sus botas, la esencia misma de Terra se veía alterada, no por la ciencia o la intención, sino por la entropía y la desesperación. La pregunta que acecha a este periodo es ¿qué se perdió? Hay indicios tentadores y enloquecedores, de que antes del ascenso del emperador, algo le sucedió a los cimientos de Terra. Bóvedas continentales enteras fueron selladas y olvidadas. Mecanismos del tamaño de cordilleras montañosas quedaron en silencio, sin que se conociera su propósito ni sus creadores. Incluso el Adeptus Mechanicus, con su devoción fetichista por el pasado, trata a la Terra anterior al emperador como una zona herética, un tiempo y un lugar tan caóticos y antinaturales que incluso la memoria de las máquinas se niega a comprenderlos. ¿Qué podría hacer que la lógica misma se derrumbara? ¿Qué podría permanecer enterrado bajo el palacio que es anterior al emperador y se resiste a todo entendimiento? Algunas teorías marginales, susurradas en los rincones más oscuros de los archivos inquisitoriales, sugieren que durante este periodo Terra fue infiltrada por fuerzas extragalácticas. No alienígenas en el sentido xenos, sino entidades o tecnologías tan alejadas de la comprensión humana que alteraron las leyes fundamentales de lo que es Terra. Se decía que ciertas tribus tecnobárbaras adoraban máquinas que sangraban cuando se abrían. Otras libraban guerras por la piedra que respira, una roca que latía como la carne.
Había ecosistemas enteros que funcionaban como circuitos, bosques de silicio y hueso. Por supuesto, nada de esto puede confirmarse. Pero la locura de la vieja Tierra perdura en estos ecos. Y el suelo lo recuerda. Esta era la Tierra que encontró el emperador, no un trono al que ascender, sino un mundo que conquistar desde abajo. No se limitó a unir la superficie de Terra. La excavó, librando una guerra contra el propio pasado. Los señores tecnobárbaros no eran solo señores de la guerra. Algunos eran experimentos protoastartes que habían salido mal. Otros se habían fusionado con entidades Warp o gobernaban bancos de datos que se habían convertido en culturas semisensibles por derecho propio. El emperador tuvo que purificarlos con fuego y poder psíquico, pero al hacerlo, no se limitó a borrar a sus rivales. Enterró el pasado bajo nuevos cimientos. Regiones enteras quedaron selladas por puertas de bóveda ciclópeas que ninguna fuerza viviente ha vuelto a abrir desde entonces. Hay una idea terrible enterrada en todo esto, que incluso el emperador, con toda su previsión y brillantez psíquica, ya no estaba del todo seguro de lo que era Terra. Que cuando se propuso unificarla, también estaba tratando de comprenderla. Que su conquista fue tanto un exorcismo como un acto político. Quizás por eso el Palacio Imperial se extiende de forma tan monstruosa, no solo para albergar a un emperador dios, sino para encerrar algo más. Y sin embargo, la antigua Terra sigue latiendo bajo tierra. Se puede ver en los huesos del mundo, en catacumbas que preceden al tiempo registrado, en bóvedas con materiales que desafían el análisis, en capas tectónicas que no se corresponden con ningún proceso natural conocido. Cuando caminas sobre el polvo de Terra, caminas sobre dioses olvidados, sueños rotos y quizás algo aún peor. Recuerdos demasiado peligrosos para ser nombrados. Y eso es solo el principio. Cuando el emperador tomó el control de Terra, no se limitó a conquistar a un pueblo, sino que heredó un mundo moribundo al borde del colapso. Y entonces, de alguna manera, imposiblemente, comenzó a remodelarlo. No solo con fuerza bruta, sino con una alquimia de ciencia, dominio psíquico y algo más oscuro. Una transformación que desafía la comprensión fácil. La gran verdad tácita sobre la terraformación del emperador es que no se trataba solo de arreglar un planeta roto. Se trataba de construir algo nuevo, algo que pudiera soportar el peso de un imperio venidero y sobrevivir al aullido psíquico de la galaxia. Las guerras de unificación dejaron más que sangre y cenizas a su paso. Mientras sus guerreros del trueno arrasaban reinos colmena y vaporizaban culturas enteras, el emperador estaba llevando a cabo un plan más profundo. Sus legiones no solo estaban destruyendo, sino excavando. Bajo la conquista superficial se escondía una manipulación meticulosa, casi quirúrgica, del propio planeta. Algunos archivos, prohibidos y casi míticos, sugieren que el emperador había desenterrado antiguos nodos de poder ocultos en las profundidades de Terra, tal vez de la edad oscura de la tecnología o incluso más antiguos. Estos nodos, según los rumores, no eran simplemente máquinas. Eran algo parecido a anclas, no solo físicas, sino metafísicas, que unían el plano material de Terra a otra cosa. Algo más profundo. La atmósfera fue lo primero que cambió. Las nubes tóxicas que habían ennegrecido los cielos durante siglos comenzaron a retroceder en las zonas bajo control imperial. Se instalaron sistemas meteorológicos artificiales en regiones clave, no solo para proporcionar lluvia o controlar la temperatura, sino para limpiar el eco psíquico que se había acumulado durante la era de los conflictos. Se dice que algunos de los bárbaros señores de la guerra habían convertido la desesperación en un arma, incrustando residuos psíquicos en el viento y la lluvia. El emperador tuvo que erradicar esto no solo con máquinas, sino con su propia mente, barriendo los cielos con luz dorada, reescribiendo los cielos átomo a átomo. No se detuvo en el cielo. La corteza de Terra, ya fracturada por los bombardeos orbitales y las guerras subterráneas, se estabilizó mediante medios que desafían incluso la comprensión del Mechanicus. Hay regiones cercanas al Palacio Imperial donde la gravedad se comporta de forma sutil e imperceptible, ligeramente demasiado fuerte o demasiado débil, como si las leyes de la física se hubieran reescrito en un microcosmos. Estos cambios no son el resultado de la ingeniería planetaria estándar. Son otra cosa.
algo que requería un ser como el emperador, capaz de ver los hilos de la realidad misma, para implementarlo. Algunos creen que infundió la materia misma de Terra con redes resistentes al warp, mallas psíquicas incrustadas en el lecho rocoso para protegerla contra la corrupción. Si es cierto, significa que partes de Terra ya no son completamente Ishao en el sentido tradicional. Son realidades diseñadas, zonas híbridas donde el warp y la materia se difuminan en algo nuevo. Luego está el palacio en sí, la obra arquitectónica más grande de la historia de la humanidad. Pero llamarlo palacio no le hace justicia. Es un mecanismo que abarca todo un continente, un laberinto de máquinas, memoria y rituales. Algunos estudiosos creen que funciona como un estabilizador, anclando no solo el cuerpo del emperador, sino el propio planeta dentro de una resonancia psíquica fija. Eso podría explicar por qué los custodes hablan de los niveles inferiores no en términos de habitaciones o cámaras, sino en capas, como si descendieran a través de dimensiones en lugar de profundidad. Se dice que algunos pasillos son circulares, espacios físicamente imposibles donde el tiempo se ralentiza o se acelera, donde los pasos resuenan antes de ser dados. Hay teorías que susurran que el emperador construyó contramedidas muy por debajo de la superficie, mecanismos completos diseñados para evitar que Terra se desprendiera del espacio real en caso de catástrofes warp. Después de todo, el planeta ahora alberga el Astronomican, el faro psíquico más poderoso que existe. No es imposible que el emperador previera el riesgo de que Terra pudiera ser arrastrada al Immaterium si no se fortificaba. Sus modificaciones pueden haber sido lo único que lo mantuvo anclado, literalmente. Y sin embargo, no todo fue desinfectado. No todos los horrores fueron borrados. De hecho, algunos creen que el emperador preservó intencionadamente ciertas zonas, fallas corruptas, catacumbas enterradas y antiguos yacimientos de poder desconocido. Quizás no pudo destruirlos, quizás los necesitaba, o quizás temía lo que se desataría con su borrado total. Sea cual sea la razón, hay regiones enteras dentro del lecho rocoso de Terra que están prohibidas incluso para los grandes señores. Son zonas en las que la voluntad del emperador no borró el pasado, sino que simplemente lo contuvo. Una cuarentena, no una cura. Todo esto sugiere una posibilidad aterradora, que la terraformación del emperador no fuera simplemente física, sino ontológica. No estaba reconstruyendo un planeta, estaba reprogramando la realidad, y al hacerlo, puede que haya alterado la esencia misma de lo que es Terra. No solo piedra y cielo, sino un sustrato para el imperio, una máquina sagrada en forma planetaria, una base lo suficientemente fuerte como para soportar el trono de un dios. Y tal vez, solo tal vez, descubrió que el planeta ya había comenzado esta transformación mucho antes de su llegada, que él no era su creador, sino su administrador. Y si eso es cierto, entonces, ¿en qué se está convirtiendo Terra exactamente? El trono dorado no es solo una prisión, no es simplemente una maravilla tecnológica, ni siquiera un faro psíquico de poder insondable. Es una herida, abierta, infinita y palpitante con la luz cruda del warp. Y se encuentra en el corazón de Terra, irradiando hacia afuera como el ojo de una tormenta apocalíptica. Durante 10.000 años, el cuerpo destrozado del emperador ha estado enterrado dentro de esta máquina de pesadilla, y con cada momento que pasa, el trono derrama su influencia sobre el planeta que lo rodea. Esto no es solo metafórico. Hay señales, pruebas, físicas y psíquicas, de que Terra está siendo transformada por la presencia del trono, no como un efecto secundario, como una metamorfosis. El Astronomican es el resultado más evidente. Una llama constante y cegadora en el Immaterium, visible para los psíquicos de todo el Imperium, que guía a las naves a través de la oscuridad entre las estrellas. Pero pocos comprenden el coste. La energía necesaria para mantenerlo requiere el sacrificio de 1000 psíquicos cada día. Sus almas son destrozadas, su esencia quemada para alimentar una luz que nunca se apaga. Esta agonía no se desvanece en el vacío, se canaliza a través del trono y, por lo tanto, hacia Terra. Las emisiones psíquicas por sí solas deberían haber destrozado la corteza, hervido la atmósfera o retorcido la realidad misma en geometrías imposibles. Pero nada de esto ha sucedido. En cambio,
el planeta lo ha absorbido. Se ha adaptado a él. O peor aún, lo ha abrazado. Hay señales cerca de los muros del palacio, sutiles pero innegables. Piedra que canta cuando es tocada por ciertas frecuencias. Cámaras subterráneas que desafían la arquitectura convencional, deformándose hacia adentro como si el espacio se plegara en un silencioso dolor. Los guardianes encargados de la vigilancia a largo plazo cerca del trono han informado de sueños que no son suyos, recuerdos de lugares que no existen, visiones de Terra no tal y como es, sino tal y como era o tal y como podría ser. Estos fenómenos no son aislados, están creciendo, expandiéndose, lentamente, en silencio, como raíces bajo el suelo. Algunos escribas del Mechanicus, heréticos y desaparecidos hace mucho tiempo, propusieron que la masa de Terra está aumentando, no por impactos de asteroides o cambios tectónicos, sino por un espesamiento de la materia cerca del palacio, una densificación de la realidad misma. Si fuera cierto, sugeriría que el trono dorado no se limita a transmitir al Warp. Está atrayendo el Warp. Y Terra, en lugar de rechazar esta invasión, está cambiando para adaptarse a ella, convirtiéndose en algo que no es del todo físico ni del todo inmaterial. Un híbrido, un puente. Esto explicaría el creciente número de nacimientos psíquicos cerca de la superficie del trono. Colmenas enteras construidas en anillos concéntricos alrededor del palacio han informado de un crecimiento exponencial de las mutaciones psíquicas, incluso entre líneas genéticamente estables. Normalmente, esto se atribuiría a la proximidad al Astronomican, pero la tasa de aumento sugiere algo más profundo, algo ambiental. La implicación es aterradora, que la propia Terra se está convirtiendo en un nodo psíquico, no solo canalizando la energía Warp, sino generándola, o peor aún, ansiándola. Esta podría ser la razón por la que los Adeptus Custodes, a pesar de su estoico silencio, se han vuelto más activos en los últimos milenios. Patrullan las zonas bajo el palacio de forma más agresiva. Destacamentos enteros han desaparecido en las profundidades sin explicación. No hay informes, no regresan, solo silencio. Y a su paso, solo rumores, de cosas que despiertan bajo la corteza, de paredes que susurran, de metal que fluye como mercurio cuando nadie mira. Lo que yace bajo el trono no está inactivo, se está convirtiendo. Quizás este fuera siempre el plan. Quizás el emperador, con su vasta e incomprensible previsión, diseñó el trono no solo para mantener su propio faro psíquico, sino para transformar la propia Terra en un nuevo tipo de entidad. No un planeta, no una fortaleza, sino una piedra angular en el tejido galáctico, una máquina divina disfrazada de mundo natal. Pero quizás no. Hay teorías, más oscuras y menos indulgentes, que sugieren que el trono está fallando, no solo tecnológicamente, sino metafísicamente, que sus campos de contención se están desgastando, que el poder que se atrae hacia él ya no está controlado, que Terra se está deformando, no como un acto de voluntad, sino como una infección, que la línea entre el espacio real y el Immaterium se está adelgazando con cada año que el emperador permanece enterrado, que, con el tiempo, Terra dejará de formar parte de la galaxia y se desviará hacia un reino de pesadilla creado por ella misma. Y la teoría más inquietante de todas, susurrada en las bóvedas más profundas de la Inquisición y negada incluso cuando se registra, es que esto es exactamente lo que pretendía el emperador, que él conocía el precio de mantener el Astronomican, que vio la muerte de los dioses y el nacimiento de otros nuevos, y que al vincularse al trono, no solo remodeló el destino de la humanidad, comenzó el renacimiento del propio planeta. Hay una contradicción que palpita en el núcleo de Terra, un mundo que debería estar muerto, pero que de alguna manera sigue vivo. No en belleza o fertilidad, sino en una especie de decadencia persistente que nunca llega a colapsar del todo. Terra ha sido despojada, explotada, asfixiada y abrasada durante decenas de miles de años. Sus océanos han desaparecido o están envenenados. Sus cielos están obstruidos por el smog y los residuos psíquicos. Miles de millones de personas viven en torres colmena que perforan la estratosfera, cada capa construida sobre los cadáveres de la inferior. Y sin embargo, Terra sigue dando.
se producen alimentos, se recicla el aire. Los recursos, por escasos que sean, se extraen en cantidades que desafían las matemáticas simples. Hay algo en el planeta que lo mantiene vivo, y nadie sabe cómo. Oficialmente todo es importado. Los mundos agrícolas del segmentum solar canalizan los alimentos hacia la órbita, mientras que los mundos forja envían suministros interminables de productos procesados, minerales y maquinaria. Pero las cifras no cuadran. Los registros del Adeptus Administratum muestran lagunas logísticas. Cantidades entregadas que no pueden sustentar a la masa de población que sigue respirando, trabajando y muriendo en la superficie. Y estas lagunas han persistido durante milenios, aumentando con cada siglo que pasa. La pregunta rara vez se plantea en voz alta, porque las implicaciones son demasiado vastas. Pero dentro del Mechanicus, entre los videntes de datos y los susurradores de código de chatarra, existe una hipótesis herética, que Terra se alimenta de algo más que de importaciones materiales, que algo dentro del planeta está regenerando lo que debería haber desaparecido. Una teoría sostiene que, durante la gran transformación de Terra por parte del emperador, se incrustó una red de sistemas autogenerativos en las profundidades de la corteza. Estas máquinas, reliquias de la edad oscura de la tecnología, o quizás incluso más antiguas, no se limitan a reciclar residuos. Reconfiguran la materia, cambiando las estructuras atómicas y transmutando la descomposición en formas utilizables. Pero hay un problema. Nadie ha visto nunca estos sistemas en funcionamiento. Se hace referencia a ellos en textos fragmentados y tablillas de datos corruptas, pero todas las expediciones a las capas inferiores han fracasado o desaparecido. Si existen, están más allá del alcance de nuestro conocimiento actual y tal vez estén ocultos intencionadamente. Más escalofriantes son los relatos de los equipos de saneamiento y los tecnosacerdotes mechanicus de bajo nivel que mantienen los profundos canales de residuos bajo las colmenas. Algunos describen un suelo que sangra cuando se perfora o que emite calor en zonas alejadas de cualquier fuente de energía. Hay rumores de hongos que convierten la carne en descomposición en una pasta nutritiva indistinguible de las raciones. Se han encontrado secciones enteras de vertederos de basura de las colmenas inferiores misteriosamente limpias, como si hubieran sido consumidas desde dentro. En un informe particularmente inquietante, todo un equipo desapareció bajo una bóveda etiquetada únicamente como Hecho Cero. Sus últimas transmisiones hablaban de paredes que pulsaban y de un sonido como una respiración en la piedra. Luego está el extraño fenómeno de las capas atmosféricas alrededor del palacio. A pesar de la concentración de gases de escape, la hemorragia psíquica y el tráfico orbital, el aire permanece sorprendentemente estable. No hay patrones climáticos, ni lluvia ácida, ni vientos corrosivos. Algunos creen que hay sistemas artificiales, pero no hay estructuras visibles que lo respalden. Otros susurran que la propia atmósfera está siendo budicina por algo bajo la superficie, que los gases son aspirados y exhalados con una precisión sutil, casi orgánica. Si es cierto, no sugiere máquinas, sino un mecanismo vivo, algo incrustado en el cuerpo de Terra que imita los sistemas respiratorios de una criatura. Y sin embargo, los recursos fluyen. Los minerales se extraen de profundidades que deberían haberse colapsado hace mucho tiempo. Los elementos de tierras raras, necesarios para los complejos núcleos cogitadores y los amortiguadores psíquicos, se extraen de vetas que parecen reponerse con el tiempo. Algunos de estos yacimientos están bajo la vigilancia constante del Mechanicus, pero no pueden explicar el lento y constante rebrote de los materiales. La única conclusión que admiten, en silencio y con temor, es que el propio suelo está cambiando, reparándose, regenerándose. No todo el mundo acepta esto. Entre la eclesiarquía, la explicación es espiritual. Terra sobrevive porque el emperador así lo quiere. Su presencia divina, incluso en la muerte, santifica el planeta y garantiza su perdurabilidad. Pero incluso ellos han comenzado a matizar sus proclamas. Algunos de sus propios lugares sagrados han comenzado a manifestar anomalías. Estatuas que lloran aceite, muros que zumban durante la misa, suelo que se niega a permanecer enterrado. Existe una creencia cada vez mayor, incluso entre las mentes seculares, de que Terra ya no es solo un lugar,
es un proceso, una especie de transmutación planetaria. No alquimia en el sentido antiguo, sino algo más grandioso. Un cambio de propósito, de naturaleza, de esencia. Que las propias moléculas del planeta están siendo reescritas, no solo por las máquinas, ni solo por la distorsión, sino por una fusión de ambas. Un sistema emergente, más antiguo que cualquier civilización, acelerado por la presencia del emperador y ahora fuera del control de cualquiera. Y quizás ese sea el punto. Quizás Terra no está muriendo, sino evolucionando hacia algo que ya no obedece a las leyes de la biología planetaria, ni siquiera a las de la física. Un mundo que da sin cesar, no por logística o bendición divina, sino porque su propia esencia ha cambiado, porque se está convirtiendo en otra cosa. Una reliquia planetaria en el sentido más verdadero, no del pasado, sino del futuro. Un futuro que quizá no sobrevivamos para comprender. Bajo la superficie gritona de Terra, bajo las colmenas, las catedrales e incluso las venas que recorren el propio palacio, hay cámaras de las que nadie habla, las celdas negras. Ningún mapa las registra, ninguna autoridad las reclama. Ni siquiera el Adeptus Custodes, con toda su silenciosa vigilancia, reconoce abiertamente estos lugares. Sin embargo, existen, deben existir. Demasiadas desapariciones, demasiadas anomalías, demasiados fragmentos susurrados que se intercambian como moneda herética entre inquisidores demasiado asustados para investigar más a fondo. No se trata de simples mazmorras o cámaras de retención. Son bóvedas, prisiones, que albergan algo más profundo que la memoria, más antiguo que el imperio y quizás más peligroso que el propio caos. La primera mención proviene de los diarios de un explorador renegado del Mechanicus llamado Epsil Varn, repudiado y ejecutado por blasfemia hace casi 4000 años. En sus últimas y fragmentadas entradas, habla de haber sido invitado a un cónclave de investigación bajo la extensión sur del Palacio Imperial. Describe kilómetros de pasillos olvidados, revestidos de adamantium y envueltos en silencio, donde ninguna señal de Vox funcionaba y el tiempo parecía dilatarse. Lo que encontró al final de ese descenso no fue un arma secreta ni tecnología prohibida. Era una sala hecha de piedra negra como el cristal, iluminada desde dentro por un resplandor inquietante, donde un esqueleto humano flotaba en el aire, ajeno a la gravedad y a la descomposición. Varn afirmó que le susurraba en su mente, no con palabras, sino con emociones. Soledad, hambre, propósito. Su relato fue borrado de todos los registros oficiales, pero no es el único. La Inquisición mantiene archivos sellados de incidentes similares. Seguidoras enteras de acólitos que desaparecen durante las recuperaciones rutinarias de reliquias. Técnicos sacerdotes que descienden a las bóvedas inferiores y regresan días después transformados, más callados, más reverentes e incapaces de recordar lo que encontraron. En algunos casos, estas personas comienzan a hablar en lenguas que se creían extintas, idiomas de la prehistoria de Terra, o peor aún, dialectos que guardan un parecido inquietante con los cantos de mando de los necrones y las antiguas runas del alma de los Aeldari. Nadie puede explicar cómo los conocen. Se desconoce qué contienen estas celdas negras. Algunos creen que son lugares de trauma planetario, cicatrices de cuando el emperador reforjó Terra, lugares donde el pasado se incrustó tan profundamente en la piedra que no puede ser sanado. Otros piensan que son prisiones, no para individuos, sino para conceptos, ideas demasiado peligrosas como para permitirles la libertad. Esto concuerda con una teoría particularmente aterradora propuesta en documentos ocultos del Ordo Malleus, que algunas de estas bóvedas albergan recuerdos, no cuerpos, fragmentos de pensamiento extraídos de mentes antiguas, mantenidos vivos y peligrosos, atrapados no por lo que son, sino por lo que podrían infectar las mentes de quienes los tocan. Y luego está la conexión con los custodes. Aunque los guardianes dorados del emperador rara vez se ven fuera del palacio, su presencia dentro de estas zonas prohibidas es constante. No solo como guardias, sino como vigilantes. Hay avistamientos registrados, fugaces, siempre negados, de falanges enteras descendiendo a fosas sin luz, portando armas que no pertenecen a los arsenales imperiales estándar.
dispositivos que zumban en presencia de energía warp, pero que también resuenan con algo más, algo que no encaja en ninguna clasificación conocida de xenos o demonios. Algunos susurran que los custodes no protegen al emperador de las amenazas externas, sino a Terra de lo que duerme bajo él. En uno de los registros más crípticos jamás descifrados parcialmente de las cámaras oscuras del Ordo Cronos, aparece una y otra vez una frase: la herida de piedra. Nunca se explica, pero las referencias que la acompañan sugieren que se trata de un lugar, quizá no un solo lugar, sino una red. Una especie de sistema nervioso planetario incrustado en lo profundo de Terra, formado no por la naturaleza, sino por la voluntad. No está claro si esa voluntad era la del emperador o la de otra cosa. Algunos dicen que la herida es el resultado de una guerra antigua, una batalla librada en las profundidades antes del surgimiento del hombre, entre entidades que usaban el pensamiento como armas y la memoria como escudos. Lo que es aún más inquietante es la forma en que se mueven estas células negras. Los informes de los escáneres profundos del Mechanicus, que antes se descartaban como fallos de funcionamiento, muestran ligeros cambios en la densidad geológica bajo el palacio a lo largo del tiempo. Las bóvedas que se cartografiaron hace años ya no están donde deberían estar. Otras aparecen de repente, como si se materializaran. Esto sugiere que las células no son estáticas, migran, o peor aún, están vivas, se adaptan. Tienen un propósito. Una misión reciente y suprimida de una facción radical del Ordo Xenos, denominada Operación Umbral Clasp, intentó infiltrarse en una de esas cámaras acorazadas durante una fluctuación momentánea de energía en los conductos exteriores del trono. Solo regresó un miembro. Apareció ciega, con todos los dientes destrozados y los dedos fusionados. Sus últimas palabras antes de que su corazón fallara fueron grabadas y posteriormente borradas de todas las transcripciones excepto una. La piedra recuerda lo que fue. ¿Qué significa esto para el resto de Terra? Que tal vez los cimientos del mundo más grande de la humanidad no estén construidos sobre piedra, sino sobre secretos, sobre pensamientos enterrados tan profundamente que tienen peso. Que el planeta en sí mismo puede ser una tumba, no para los muertos, sino para ideas demasiado antiguas y peligrosas como para ser destruidas. Las celdas negras no son solo reliquias, son recordatorios. Que Terra no es solo el origen de la humanidad, es la carcelera de algo más antiguo, y las cerraduras susurran. Entre las teorías marginales más extrañas y persistentes que rodean a Terra se encuentra la creencia de que, para empezar, nunca fue un mundo singular, que lo que llamamos Santa Terra, la antigua Tierra, cuna de la humanidad, puede ser, de hecho, una invención, un compuesto, una estructura celeste fabricada, ensamblada no por casualidad o por destino tectónico, sino por un diseño deliberado y olvidado. La idea parece absurda al principio, pero las pruebas, o al menos el patrón de anomalías, susurran lo contrario. La corteza de Terra está plagada de inconsistencias. Las capas geológicas cambian abruptamente en densidad, composición y edad isotópica. Estratos enteros simplemente no se corresponden con la línea temporal esperada de la evolución planetaria. Algunas secciones sugieren sedimentación orgánica. Otras muestran la firma molecular de una fusión o impacto de alta energía que solo podría ocurrir en circunstancias artificiales. Las investigaciones del Mechanicus han descubierto placas subcontinentales que parecen no encajar, como piezas de un rompecabezas forzadas a unirse. El cinturón ecuatorial es particularmente sospechoso, con anomalías electromagnéticas que se comportan como costuras o soldaduras. Es como si alguien hubiera cosido varios cuerpos planetarios y suavizado las cicatrices con el tiempo, las cenizas y el fuego. Los mitos antiguos pueden contener pistas veladas. Cultos purgados hace mucho tiempo hablaban de la unión de los tres, una historia en la que tres estrellas moribundas dieron sus huesos para formar un único mundo destinado a dar a luz a la divinidad. La eclesiarquía lo descarta como una alegoría, pero algunos eruditos, en particular los de los círculos radicales del Ordo Cronos, han especulado que el mito se refiere a un evento celestial literal, tal vez una fusión triplanetaria en la prehistoria antigua.
Señalan anomalías gravitacionales en la órbita planetaria de Sol, fluctuaciones minúsculas que sugieren que la masa de Terra no se alinea con lo que debería ser para un planeta de su edad y posición. Luego está la inquietante ausencia de ciertas características planetarias. Terra ya no tiene luna natural. Luna es una cáscara muerta y artificial, cuya superficie original se convirtió hace mucho tiempo en ciudades fortaleza y zonas de excavación del Mechanicus. Pero persisten las teorías de que Luna no siempre fue un satélite. Algunos creen que en su día fue un fragmento de la propia Terra, o quizás uno de los Wandi planetas que se unieron al conjunto. Hay registros sellados del Mechanicus que hacen referencia a enormes cámaras subterráneas bajo la corteza de Luna, algunas de las cuales parecen estar conectadas a señales planetarias de Terra, como si ambas fueran en su día parte de la misma máquina. Aún más radical es la teoría de que Terra no es en absoluto natural, sino una construcción. Una macroestructura construida por una civilización tan antigua y avanzada que incluso los hombres de hierro les temían. Esta idea se limitaba antes a cultos apocalípticos y xenoarqueólogos desacreditados. Pero fragmentos de registros de la Edad Oscura, enterrados en lo profundo de las cámaras de datos bajo Marte, hacen referencia al mundo fundacional, un dispositivo del tamaño de un planeta sembrado de campos de resonancia psíquica, capaz de sostener o extinguir especies enteras. No se corresponde con ningún planeta conocido en la historia galáctica registrada, excepto Terra. ¿Y qué hay del emperador? ¿Es una coincidencia que eligiera Terra o regresó a ella? Una teoría escalofriante sostiene que el emperador no se alzó en Terra por accidente, que fue llamado, atraído por el latido enterrado de algo olvidado, que su victoria en las guerras de unificación no fue una conquista, sino una recuperación. Algunos incluso creen que encontró pruebas durante su campaña, vastas bóvedas ya existentes, intactas por el tiempo o la entropía. Máquinas que no reaccionaban a sus ejércitos, sino a él, como si estuvieran esperando, como si él no fuera su amo, sino su llave. También está la cuestión del campo magnético del planeta, o más bien, la forma en que fluctúa con patrones antinaturales. Durante ciertas oleadas warp, los polos de Terra invierten su polaridad durante breves intervalos, lo que a menudo se corresponde con explosiones psíquicas inexplicables o anomalías en el haz del Astronomicon. Estas fluctuaciones son demasiado regulares para ser una coincidencia. Algunos postulan que el planeta en sí no solo resiste el warp, sino que lo conduce, que fue diseñado para armonizar con el Immaterium de formas que aún no podemos comprender. Y si aceptamos, aunque sea momentáneamente, que Terra no es lo que parece, ¿qué dice eso del Imperium? ¿De la estructura misma del destino humano? Si el emperador no se sienta en un trono sobre el lugar de nacimiento de la humanidad, sino sobre una máquina diseñada para manipular almas, energía y destino, entonces todo cambia. Se pone en duda el origen mismo de la humanidad. ¿Realmente nacimos aquí o fuimos criados aquí? ¿Era Terra una cuna o un crisol? En las bóvedas más profundas del Ordo Redactus se dice que hay un mapa, no de continentes o colmenas, sino de campos de resonancia. Zonas invisibles de influencia psíquica se extienden por todo el planeta en patrones demasiado perfectos para ser naturales. Se cruzan en lugares precisos: el palacio, el monte Ararat, los acantilados negros de Antanaeum y un desierto en ruinas donde nunca ha prosperado ninguna civilización, pero donde el tiempo mismo parece vacilar. Se desconoce qué hay en el centro de estos patrones. Los custodes se aseguran de que siga siendo así. Así que volvemos a preguntarnos: ¿Terra siempre fue un planeta? ¿O es algo más? ¿Algo creado? ¿Algo elegido? ¿O condenado? Y si es artificial, ¿por quién? ¿Y con qué propósito? La verdad puede ser que la humanidad nunca fue la dueña de Terra. Somos los herederos de un mundo construido para los dioses, y estamos invadiendo su territorio. Entre las muchas divisiones de creencias dentro del Adeptus Mechanicus, ninguna es más tabú ni está más protegida que los secretos que rodean el núcleo de Terra. Para el Imperium en general, el Cult Mechanicus es simplemente el sacerdocio de Marte. Ingenieros y tecnólogos envueltos en túnicas rojas, con sus cuerpos fusionados de carne y acero sagrado.
Pero en los círculos más profundos de su jerarquía, más allá incluso de los Fabricator Generals y los Magi Dominus, se esconde una doctrina más esotérica. Una que sugiere que la propia Terra, el mundo más sagrado de toda la historia de la humanidad, alberga en su interior una máquina que no ha sido construida por la humanidad, sino para ella. O quizás, contra ella. La llaman el núcleo sagrado. No hay registros oficiales que confirmen su existencia. No aparece en ningún mapa estelar del Mechanicus. No está catalogado en los archivos noosféricos de Marte, ni incluido en el Codex Arcanus de los mundos Forja. Pero las historias persisten, transmitidas en jerga encriptada, compartidas solo entre los miembros más antiguos del sacerdocio tecnológico. Susurros de una máquina incrustada en el manto de Terra, demasiado vasta para comprenderla, demasiado antigua para desmantelarla y demasiado sagrada para cuestionarla. No porque sea sagrada en el sentido tradicional, sino porque les aterroriza. Algunas facciones del Cult Mechanicus creen que esta máquina existía mucho antes del surgimiento de la humanidad. Algunos dicen que es anterior a los antiguos, que Terra fue elegida no como lugar de nacimiento, sino como envoltura, como funda para algo que ya estaba aquí. Un fragmento de un dios muerto, tal vez. Un reactor de gravedad psíquica. Una prisión para un concepto que nunca se podía permitir escapar. Y sobre él, la naturaleza colocó una máscara. Atmósfera, agua, vida, la ilusión de un planeta. Y más tarde, llegó la humanidad. Colonizó, evolucionó, pero siempre fueron intrusos. Vivían sobre algo que no podían comprender ni nombrar. El Adeptus Mechanicus no habla de esto abiertamente, pero ciertas acciones delatan su conocimiento. Por ejemplo, los vastos túneles excavados por el Mechanicus bajo el palacio son vigilados de cerca, no por amenazas internas, sino para asegurarse de que no perforen demasiado profundo. El acceso a las secciones inferiores del manto, especialmente a la zona Theta Nix y a los sectores del relé del manto nulo, está restringido incluso a los archimagos. Los sacerdotes tecnológicos que intentan realizar exploraciones no autorizadas desaparecen sin dejar rastro, o peor aún, regresan cambiados, sin memoria, sin voz y con almas de datos corruptas que no pueden purgarse. Algunos magos creen que el núcleo sagrado está vivo, no en el sentido orgánico, sino como un sistema que piensa, o tal vez sueña. Una gestal de datos tan antigua que ni siquiera el Warp puede corromperla. Otros afirman que el núcleo es inerte, un mecanismo de seguridad a la espera de una condición desencadenante que aún no se ha cumplido. Se desconoce cuál podría ser ese desencadenante: la destrucción planetaria, la muerte del emperador, el auge del caos como fuerza galáctica. Pero lo temen y lo adoran, no con incienso y oraciones, sino con silencio, cautela y obediencia ciega. Hay rumores de una secta de Tech Priest conocida solo como los Nullites. Fanáticos, aislados y supuestamente extintos, los Nullites creían que el verdadero propósito de Terra era mantener el letargo del núcleo, que la colocación del emperador en el trono no fue una casualidad divina, sino un posicionamiento necesario, un ancla psíquica para evitar que el núcleo despertara. Los Nullites argumentaban que el Astronomican no es solo un faro, sino un bloqueo psíquico, que su funcionamiento continuo no es para iluminar las estrellas, sino para suprimir lo que hay debajo. Estas creencias rozan la herejía y todas las referencias a los Nullites han sido eliminadas de las bases de datos marcianas. Pero quedan fragmentos, sellos de datos negros incrustados en el código central de los reactores más antiguos de Terra, cifrados grabados en los huesos de cogitadores enterrados. Ni siquiera los lexmecánicos que los analizan comprenden su origen. El lenguaje no es binario, ni tecnalingua. Es algo más antiguo, algo que se resiste al descifrado, no porque sea complejo, sino porque es recursivo, autoconsumible, diseñado para ser olvidado. Hay historias, posiblemente apócrifas, de una cámara en las profundidades del palacio donde los Mechanicus llevan a cabo ritos silenciosos. No se pronuncian palabras, no se registran datos. Los ritos no están dirigidos al emperador ni al Omnisaya. Son ofrendas de inacción. Los sacerdotes entran, permanecen inmóviles durante 77 minutos y se marchan. No se hace nada, no se dice nada, porque en esta doctrina
La quietud es adoración. Perturbar el núcleo es el único pecado. Y así lo honran con silencio, con estabilidad, con miedo. Algunos elementos marginales de la Inquisición, particularmente dentro del Ordo Machinum, han intentado investigar el núcleo sagrado. La mayoría fueron bloqueados. Los que siguieron adelante fueron reasignados, eliminados o declarados comprometidos. Algunos, en sus últimas transmisiones, hablaron de algo verdaderamente inquietante: lecturas sísmicas que responden al pensamiento humano, señales de pulsos desde las profundidades del manto que se sincronizan con los latidos del corazón del emperador, estructuras de materia que se reescriben a sí mismas cuando se observan demasiado de cerca. La implicación es asombrosa, que el núcleo no es solo antiguo y alienígena, es reactivo, consciente, y quizás peor aún, está esperando. ¿Para qué? Nadie lo sabe. Pero si el culto Mechanicus está en lo cierto, entonces la idea de que Terra es simplemente el mundo trono es una mentira a gran escala. El planeta puede ser, de hecho, la capa exterior de un dispositivo tan peligroso, tan fundamental para la estructura de la realidad, que todo el imperio no es más que un protocolo de contención. ¿Y la humanidad? La humanidad puede ser la etiqueta de advertencia. Dentro de las sagradas bóvedas de la eclesiarquía, entre montañas de escrituras y kilómetros de pergaminos sagrados, se encuentra un archivo secreto que solo conocen un puñado de cardenales de alto rango. No se trata del códice exaltado ni del repositorio de manuscritos sagrados. Es otra cosa, un lugar donde las herejías no van a morir, sino a ser enterradas y vigiladas. Lo llaman el Archivo Obscurus, y en él hay textos tan blasfemos que el mero hecho de leerlos justifica la ejecución. Sin embargo, estos escritos persisten, no se destruyen, porque incluso la eclesiarquía, en su ardiente certeza, teme lo que estas palabras podrían estar advirtiendo. Y entre las páginas prohibidas más antiguas y polvorientas se encuentra un conjunto de textos que giran en torno a una idea singular e inquietante: que Terra no es un mundo sagrado por méritos propios, sino por diseño. Que su sacralidad no se ha ganado ni se le ha otorgado, sino que es inherente. Que el planeta no es solo un lugar, sino una reliquia, un vestigio vivo que respira, a escala planetaria, de algo divino o monstruoso. Algo que una vez fue y ahora no es, o quizás está esperando volver a ser. Un texto, conocido solo como el Evangelio de la Luz Hueca, describe Terra como un recipiente de duelo divino, un lugar no creado para albergar vida, sino para llorar su ausencia. Su autor, un profeta anónimo anterior al Ministorum, escribe sobre un núcleo que llora un dolor fundido y sobre montañas que tiemblan en silenciosa oración. La mayoría de los eruditos descartan esto como una locura simbólica, pero otros, especialmente dentro de los círculos secretos de la Inquisición, han comenzado a relacionar estos versos poéticos con fenómenos físicos reales: temblores sísmicos sin origen tectónico, efectos similares a auroras que surgen del suelo en lugar del cielo, y voces, siempre apenas audibles, registradas en escáneres de eco del manto profundo. Otra escritura, el Cántico del Hueso y la Llama, ofrece una interpretación aún más oscura. Afirma que Terra nunca estuvo destinada a la humanidad, que mucho antes de que el primer Homo sapiens caminara erguido, Terra sirvió como tumba de un dios muerto o como semilla de uno aún por nacer. El texto es enloquecedor por su simbolismo críptico, pero las repetidas referencias al huevo divino y a la placenta de ceniza sugieren una visión del planeta como una especie de incubadora. Que la presencia de la humanidad en Terra no es un accidente, sino una fase, una etapa en la gestación de algo. La eclesiarquía dominante rechaza violentamente tales nociones. Terra, dicen, está santificada porque el emperador vivió y gobernó aquí. Es sagrada porque su cuerpo, por muy destrozado que esté, aún habita en su corazón. Pero los textos más radicales sugieren lo contrario: que el emperador eligió Terra no porque fuera sagrada, sino porque ya era otra cosa. Que su presencia aquí no es un acto de selección divina, sino de necesidad. Que está aquí para contener o nutrir lo que Terra realmente es. Las sectas heréticas marginales amplían aún más esta idea. Hay sectas,
prohibidas y purgadas desde hace mucho tiempo, que adoran al planeta en sí, no al emperador ni al trono, sino al suelo, a la roca, la memoria incrustada en los estratos. Hablan de Terra como el mundo útero, el corazón de piedra, la madre del silencio. Para ellos, el emperador no es un dios, sino una comadrona, un cuidador que garantiza la supervivencia de algo demasiado vasto para nacer todavía. Sus rituales consisten en plantar huesos humanos en geometrías sagradas, alimentar la tierra con dolor psíquico y rezar no hacia arriba, sino hacia abajo, hacia la corteza, hacia las profundidades. Algunos miembros de la Inquisición creen que estas sectas no fueron erradicadas, sino absorbidas, que elementos de la eclesiarquía ahora conservan en silencio estos textos, no por reverencia, sino por miedo. Si Terra es un recipiente, para un dios, un recuerdo o algo peor, entonces el imperio podría no estar protegiendo la galaxia, podría estar incubando su fin, o su próximo comienzo. Las implicaciones resuenan en ciertas anomalías recientes. Peregrinos descalzos sobre antiguas losas que de repente se quedan ciegos, no por una lesión, sino por una sobrecarga psíquica de visiones sagradas que no pueden procesar. Estatuas que sudan sal, no agua. Altares que extraen sangre de las palmas de quienes los tocan, incluso sin estar heridos. Los auditores de la eclesiarquía han registrado más de 400 casos de este tipo en la última década, muchos de ellos en lugares que no han sido tocados durante milenios. Estos acontecimientos no pueden explicarse solo por incursiones warp o sangrado psíquico. Algo más profundo se está moviendo, despertando, respondiendo a un culto que nunca estuvo destinado a recibir. Y luego están los sueños, cardenales de alto rango, confesando en privado que se despiertan aterrorizados por visiones de Terra, no tal y como es, sino tal y como podría ser. Una Terra con ojos, con voz, con un aliento tan vasto que sacude las estrellas. Y si la fe no está construyendo Terra como un mundo sagrado, sino alimentándolo, dándole poder, cambiándolo, y si el emperador lo supiera desde el principio, y si el trono dorado no es una prisión, ni un faro, sino un tapón, reteniendo algo que una vez gobernó el vacío, o algo que debería hacerlo. Y si llega el día en que ya no lo contenga, y si las oraciones, los sacrificios, la sangre derramada por miles de millones cada hora en todo el imperio fluyen hacia abajo, hacia el núcleo, hacia el corazón, ¿qué pasará cuando el corazón vuelva a latir? ¿Y será un dios o una tumba? Hay algo que no va bien en las montañas de Terra. Incluso en medio de la escala inimaginable del Palacio Imperial y las ciudades colmena que abarcan todo el continente, las montañas de la antigua Tierra permanecen, sombras de una era olvidada. Se elevan a través de los cielos cenicientos como las costillas rotas de un dios, muchas de ellas recubiertas de ceramita, sus cimas talladas en santuarios o plataformas de artillería, sus bases devoradas por los cimientos de las colmenas. Pero si miras de cerca, verás que estas montañas desafían a la naturaleza. No siguen la lógica geológica conocida. Sus formas, su ubicación, incluso su estructura interna, no encajan. Los geólogos, o lo que queda de la disciplina en esta era de decadencia y dogma, llevan mucho tiempo observando discrepancias. Montañas que existen sin fallas circundantes. Cordilleras que parecen demasiado jóvenes, con rocas sin erosionar a pesar de milenios de exposición. Peor aún son los informes de los equipos de excavación que se adentran bajo las raíces de estas cimas. Encuentran núcleos no de piedra, sino de aleaciones compuestas, materiales que resisten todas las formas conocidas de perforación, escaneo o análisis. Algunos emiten vibraciones débiles, un zumbido de baja frecuencia que cesa en el momento en que se graba. La más infame de estas anomalías es el Monte Ararat, un lugar considerado sagrado por múltiples religiones prototerranas, incluso antes del ascenso del emperador. Ahora se encuentra dentro de una zona restringida bajo el control de los custodios. Nunca se ha dado una explicación oficial para el continuo escudo de plasma que envuelve la cima de la montaña. Pero las leyendas persisten. Que en lo más profundo hay una cámara más antigua que la corteza terrestre, llena de una luz que no proyecta sombras. Que la montaña crece, no en masa,
sino en profundidad, que sus raíces no son geológicas, sino dimensionales. Este fenómeno no es aislado. Los acantilados negros de Antaneum, que se extienden a lo largo de lo que una vez fue la falla atlántica, muestran propiedades similares. Sus estratos no siguen ningún modelo de sedimentación conocido. Las muestras del núcleo invierten la polaridad a profundidades aleatorias y en varios casos parecen ser imágenes especulares de registros geológicos encontrados en otros mundos. La implicación, totalmente negada por el Mechanicus, es que estas montañas pueden haber sido copiadas o importadas, como si se hubieran injertado trozos de otros planetas en Terra, y las costuras están empezando a revelarse. Luego están las anomalías reportadas durante las oleadas Warp. Los peregrinos que escalan las montañas sagradas durante las grandes alineaciones astronómicas han registrado visiones imposibles. Picos que se inclinan hacia el cielo como dedos, valles que se convierten en bocas, acantilados que parecen respirar. Un relato particularmente inquietante proviene de un antiguo astrópata, ahora catatónico, que afirmó que mientras meditaba cerca del monte Xi'an, sintió que la montaña lo observaba. No metafóricamente, sino como una conciencia, antigua, fría y hambrienta. Ciertos agentes del Ordo Malleus creen que las montañas no son en absoluto naturales, sino manifestaciones de estructuras warp contenidas, que son residuos demoníacos fijos, lugares por los que el Immaterium se filtró en su día, solidificados por tecnología desconocida o antiguos actos de voluntad. Esto explicaría el comportamiento de algunos de los picos, cómo parecen cambiar sutilmente con el tiempo, no erosionándose, sino evolucionando. Las imágenes tomadas con siglos de diferencia revelan diferencias menores pero innegables en la forma, la orientación e incluso la altura, como si las montañas no se estuvieran desgastando, sino convirtiéndose en algo. Aún más inquietantes son los informes de los veteranos custodes, poco frecuentes y rápidamente silenciados, que hablan de patrullas subterráneas a lo largo de rutas montañosas que no deberían existir. Se dice que uno de esos túneles, descubierto bajo lo que queda de la meseta Himalaya, descendía en espiral durante más de 20 kilómetros antes de terminar en una cámara perfectamente lisa de geometría imposible. En su interior encontraron una esfera, flotando, zumbando. Los cronómetros del equipo no coincidían en cuánto tiempo permanecieron allí. Algunos recordaban minutos, otros días. Todos sus datos estaban corruptos. El túnel se derrumbó en el momento en que regresaron. Como era de esperar, la eclesiarquía declara que todas estas historias son apócrifas. Enseñan que las montañas son testimonio de la paciencia del emperador, obstáculos destinados a recordar a la humanidad la lucha por ascender. Pero en lo más profundo de la Shola Sicana, donde se estudian las anomalías psíquicas bajo una censura extrema, existe un plan de estudios prohibido, uno que sugiere que las montañas de Terra no son obstáculos. Son faros, anclas, puntos de contención. En este modelo, cada montaña corresponde a una frecuencia warp específica. Juntas, forman una red, una celosía invisible que se extiende por todo el globo y mantiene algo atado, no solo bajo la corteza, sino dentro de la identidad del planeta. Las cadenas montañosas no son solo terreno, son interfaces. Y aquí radica la teoría más aterradora de todas, que las montañas no son restos de la formación planetaria, sino nodos de una enorme máquina psíquica dormida. Un dispositivo tan vasto y tan enterrado en el tiempo que ahora pasa por naturaleza, que cada paso dado en Terra, cada ritual, cada sacrificio, todo ello resuena a través de esta red, alimentándola, despertándola, preparándola. ¿Y qué pasa cuando ese sistema termina de arrancar? ¿Y si las montañas no solo se elevan más, sino que se abren? ¿Y si no son geológicas en absoluto, sino biológicas? No son cicatrices, son ojos. Hay una gravedad psíquica en Terra que ningún otro mundo parece poseer. No es solo simbólica, no es solo el producto de 10.000 años de dogma imperial. Los psíquicos la sienten, incluso antes de saber quién o qué es el emperador. Antes de conocer el trono, el Astronomican o las naves negras sueñan con Terra. Susurran su nombre mientras duermen.
dibujan su contorno en polvo, sangre o cenizas. Para aquellos nacidos más allá de las estrellas, lejos de sus cielos ardientes, Terra sigue atrayéndolos, no solo como un lugar, sino como una presencia, una llamada. ¿Por qué? Algunos afirman que es el Astronomican, ese imposible faro psíquico que brilla desde el trono dorado, ardiendo a través del Immaterium como un segundo sol. Pero esto no puede explicar completamente el fenómeno. Hay niños que nacen con dones psíquicos y sienten la presencia de Terra incluso cuando el Astronomican está bloqueado, incluso cuando las tormentas Warp rugen y la luz es engullida. No sienten un faro, sienten una fuente. Esto ha llevado a algunos a una terrible conclusión, que Terra es en sí misma una entidad psíquica. No en el sentido de estar viva, todavía no, sino en el sentido de estar cargada, saturada, transformada por milenios de proximidad al Warp, al Emperador, a innumerables actos de dolor, adoración, sacrificio, mutación y muerte. Ningún otro mundo ha sido testigo de tanta huella psíquica de la humanidad. El suelo está empapado de martirio, el aire está cargado de plegarias. Cada nivel de la colmena está impregnado de generaciones de terror, asombro, fe y agonía. Y todo ello se filtra en el Warp. Incluso los navegantes, los más secretos de los guías del Warp, saben desde hace tiempo que el Immaterium se comporta de forma diferente cerca de Terra. No es solo el Astronomican. La propia sustancia del Warp parece más tranquila, más concentrada, menos volátil cerca del sistema solar. Algunos susurran que Terra actúa como un nodo armónico, atrayendo la energía psíquica ambiental de toda la galaxia. El planeta no solo emite poder psíquico, sino que lo acumula. Esto podría explicar la extraña concentración de poderosos psíquicos en Terra. Incluso más allá de los traídos encadenados en las naves negras, hay individuos nacidos en las propias colmenas de Terra, a menudo de padres aparentemente no psíquicos, que manifiestan habilidades aterradoras. Sectores enteros han sido purgados tras brotes espontáneos de actividad psíquica incontrolada. Algunos inquisidores sospechan que Terra está dando a luz psíquicos, que la resonancia del planeta es tan intensa que reescribe el ADN en el útero. El cuerpo humano se convierte en un diapasón, vibrando con energías que no puede controlar. Hay implicaciones más oscuras. El Ordo Sicana mantiene registros encriptados de los sueños compartidos por astropatas a través de miles de años luz. Visiones de Terra susurrándoles, invitándoles a volver a casa, prometiéndoles silencio, propósito u olvido. Estos sueños a menudo aumentan en frecuencia antes de las incursiones demoníacas masivas. La teoría, susurrada en círculos radicales, es que Terra se ha convertido en un imán psíquico no solo para las mentes humanas, sino también para las entidades Warp. Que los demonios no solo se sienten atraídos por la luz del Astronomican, sino también por la mente de Terra, porque si el planeta se ha convertido en un conducto, un nexo de resonancia psíquica humana, entonces no es pasivo. Está cambiando, transformándose bajo el peso de su propia carga psíquica. Esto coincidiría con los informes de anomalías ambientales, piedras que registran pensamientos, ruinas que resuenan con emociones, distritos enteros donde los psíquicos se ven abrumados por sensaciones fantasmas que no son suyas. En estos lugares, la propia Terra parece tener memoria. Algunos magos creen que el planeta ha alcanzado lo que ellos llaman el umbral sináptico, el punto en el que el trauma psíquico acumulado forma un campo cuasi sensible. No es una conciencia, sino una tendencia. Una personalidad que se forma en los espacios entre las mentes. La forma de 10.000 años de creencias. Un eco del emperador, o quizás algo más antiguo. La eclesiarquía, por supuesto, declara todo esto herejía. Sugerir que Terra está viva, o peor aún, consciente, socavaría siglos de dogma religioso. Pero ni siquiera ellos pueden explicar ciertos milagros. Santuarios que irradian una calma antinatural. Peregrinos que se curan de enfermedades incurables en el momento en que se arrodillan sobre la piedra sagrada. Estatuas que lloran sangre solo durante ciertas alineaciones lunares. No son meramente divinas, son respuestas. Los informes más inquietantes provienen de la Shola Progenium, donde se entrena, o se selecciona, a los huérfanos psíquicos. Se sabe que algunos niños que apenas hablan susurran «Ella nos oye» cuando se les pregunta por el emperador.
no él. Ella, como si no se refirieran al dios del trono, sino al propio planeta. Podría ser que Terra, a través de la saturación pura y simple de la experiencia psíquica, esté desarrollando un alma. Y si es así, ¿de quién es esa alma? ¿Del emperador? ¿De la humanidad? ¿De algo completamente diferente? Quizás esta sea la ironía final, que al crear un imperio psíquico, al canalizar miles de millones de almas a través del sacrificio y la adoración, el Imperium ha creado un dios después de todo. No en el cielo, sino bajo nuestros pies. Dicen que los Adeptus Custodes nunca duermen realmente. Dicen que son la sombra del emperador, silenciosos, dorados, inquebrantables. Pero lo que nunca dicen es lo que realmente protegen, ni en público, ni siquiera entre ellos. Porque, aunque el mundo los ve como los eternos protectores del trono dorado, su vigilancia se extiende mucho más allá, a lugares donde no llega la luz, bajo el mármol y el adamantium del palacio, incluso bajo el cadáver del emperador. Caminan por túneles que se curvan de forma imposible, patrullan cámaras donde nunca se ha respirado aire, y lo que protegen o contienen puede ser más antiguo que la propia Terra. La percepción común de los custodes es errónea. No son un ejército, no en el sentido tradicional. Son guardianes, observadores, ejecutores de un deber tan específico y tan absoluto que ni siquiera la Inquisición se atreve a interferir. Rara vez hablan, rara vez se marchan, y cuando lo hacen es porque algo ha roto el velo de secreto que envuelve el palacio desde dentro. Hay cientos, quizás miles, de cámaras bajo el mundo trono que solo ellos conocen, zonas que no aparecen en los mapas, ni siquiera en los archivos de datos más sagrados del Mechanicus. Se dice que algunas de estas cámaras son anteriores al ascenso del emperador, otras fueron creadas por su propia mano, pero los custodes no hacen distinciones. Las custodian a todas con el mismo silencio. Se supone que protegen la forma física del emperador, pero la verdad puede ser mucho más compleja y mucho más peligrosa. Los rumores procedentes de las capas más recónditas del Ordo Secretum sugieren que el emperador no es la única presencia que se encuentra bajo el trono, que durante las guerras de unificación desenterró cosas enterradas en el manto de Terra, reliquias de la prehistoria o quizás de origen alienígena, o peor aún, extratemporales, cosas que no encajan en el tiempo lineal, entidades u objetos que no son nativos de nuestra galaxia ni de nuestras leyes del ser. No fueron destruidas, no fueron estudiadas, fueron encerradas, y a los custodes no se les encomendó comprenderlas, sino asegurarse de que nadie lo hiciera jamás. Algunas de estas cámaras están custodiadas por turnos rituales que duran siglos. Un solo custodio apostado fuera de una puerta sellada, inmóvil, en silencio, durante 10 vidas. Nadie puede entrar, ni siquiera otros custodios, y cuando finalmente llega el relevo, no hay intercambio, no hay informe. El antiguo simplemente se marcha, el nuevo ocupa su lugar. Siempre ha sido así, pero ha habido excepciones. Los registros, enterrados en las cámaras negras de la Inquisición, hablan de raras incursiones, momentos en los que algo dentro del palacio se movió y no debía hacerlo, cuando las lecturas psíquicas se disparaban sin causa externa, cuando cohortes enteras de custodios desaparecían, no en combate, sino en acto de observación, como si lo que estaban observando se hubiera vuelto, finalmente, para observarlos a ellos. Uno de esos sucesos, con el nombre en clave Evento Eco Velo, provocó la muerte repentina de todos los astropatas del segmentum solar. La causa oficial fue una tormenta warp, pero nunca se registró ninguna tormenta. Luego están los desfiles silenciosos. Cada pocas décadas, los custodios marchan en silencio total por los niveles más profundos del palacio, llevando reliquias cubiertas con sudarios, con sus armaduras doradas apagadas y sus rostros ilegibles. Sin ceremonia, sin registro, solo el sonido de sus pasos resonando en pasillos que nunca fueron pensados para oídos humanos. Algunos creen que están transfiriendo la contención, trasladando algo que nunca debe quedarse desatendido. Otros piensan que es un ritual, un recordatorio de que siguen vigilando. ¿Y el emperador? El trono dorado es su punto focal, pero hay quienes creen que él no es el único que se sienta allí, que debajo del trono, bajo la luz del Astronomicon,
Hay otra cámara. No es una tumba, no es un santuario, es un espejo, un lugar donde se mantiene atado algo más, quizá no vivo, pero tampoco muerto, equilibrado por su voluntad, o su cuerpo, o su sacrificio. Esto podría explicar la negativa absoluta de los custodes a hablar de su vigilia. ¿Por qué, incluso ante una catástrofe galáctica, no abandonan Terra? ¿Por qué no se unieron por completo a la Gran Cruzada? ¿Por qué permanecen, inquebrantables, infalibles, inflexibles? Porque lo que protegen no es el pasado, ni siquiera es el futuro del emperador. Es el coste invisible de la supervivencia de Terra. Quizás esta sea la función final de los custodes, no solo proteger a la humanidad de sus enemigos, sino proteger a la propia humanidad de la verdad que se esconde bajo su cuna. Porque si esas puertas se abren alguna vez, si las protecciones fallan, si el trono dorado vacila aunque sea una sola vez, puede que no sea el emperador quien se levante. Podría ser algo mucho más antiguo, algo que ha estado soñando bajo Terra durante eones, observando, esperando, y puede que ya esté despierto. Para comprender en qué se está convirtiendo Terra, debemos fijarnos en la naturaleza misma de su exposición, no al tiempo, ni siquiera al brutal peso del imperio, sino al propio Immaterium. Ningún otro planeta de la galaxia ha soportado un contacto tan implacable e interminable con el Warp sin caer en la locura o la incursión demoníaca. Durante 10.000 años, el Astronomican ha ardido desde su superficie, deformando el velo de la realidad e inundando la zona con luz psíquica pura. Esto destruiría cualquier otro mundo, pero no Terra. Terra lo absorbe. Y más que eso, parece cambiar a causa de ello. Debemos afrontar la posibilidad de que la materia de Terra, su propia sustancia física, ya no sea lo que era. Que bajo la presión continua del Warp, bajo los incesantes rituales psíquicos, sacrificios y emisiones de luz Warp del trono, el planeta esté mutando. No al estilo del caos, no corrompido, sino transfigurado en algo que se encuentra entre lo material y lo inmaterial. Un estado híbrido, una nueva forma de existencia planetaria. La primera prueba se encuentra en la propia piedra. Los estudios geológicos, cuando se permiten, revelan anomalías imposibles por medios naturales o tecnológicos. Ciertas vetas del lecho rocoso muestran formaciones cristalinas que solo deberían encontrarse en las capas superiores de Warp. Estas formaciones responden al pensamiento. Brillan débilmente en presencia de emociones. Cuando se retiran de Terra, se apagan, como si se hubieran separado de un torrente sanguíneo psíquico. Los intentos de replicarlas han fracasado, incluso en complejos de forja de alta sí. En la corteza exterior, cerca del alcance del trono, los accesorios metálicos han comenzado a retorcerse sin intervención mecánica. El Mechanicus ha registrado cientos de casos de aleaciones sagradas, adamantium, plasteel, orichalcum, que cambian su alineación molecular de forma sutil pero constante. Cuando se trazan estos cambios, forman runas, no lingüísticas, no funcionales, sino simbólicas, como un planeta que intenta hablar, soñar o registrar algo más allá de la comprensión. Incluso la biosfera, lo poco que queda de ella, ha comenzado a cambiar. En las regiones donde se mantiene la atmósfera, la flora muestra propiedades extrañas. Ciertos musgos irradian una resonancia psíquica de bajo grado. Las colonias de algas cerca de los conductos de ventilación de las alcantarillas de Throneside se adaptan a los estímulos emocionales, crecen en presencia del miedo y se encogen con la alegría. Algunos organismos ahora solo viven en las zonas saturadas de Warp de Terra, únicas en el planeta e imposibles de replicar fuera de él, como si estuvieran biológicamente sintonizados con un campo psíquico ambiental. Más inquietante aún es la creciente inestabilidad de la física en algunas bóvedas adyacentes al palacio. Los tecnosacerdotes han documentado áreas en las que la gravedad falla, no de forma abrupta, sino sutil. El tiempo se entrecorta. Los cronómetros se desincronizan por fracciones de segundo, volviéndose más caóticos cuanto más tiempo permanecen así. Y siempre, estos fenómenos se producen en patrones concéntricos que rodean el Astronomican, como si su presencia no solo iluminara el Warp, sino que lo acercara, adelgazando las capas entre el espacio real y el otro. Un puñado de investigadores inquisitoriales
ahora silenciados o ejecutados, propusieron el concepto de terra null, un modelo teórico en el que el planeta ya no es una masa estable, sino una construcción semipsíquica. En este estado, las leyes de la materia siguen aplicándose, pero solo porque la voluntad del emperador y la inercia de la creencia colectiva continúa imponiéndolas. El warp no fluye sobre Terra, está dentro de ella, saturado, estructurado, anclado por la fe, los rituales y el dolor. Esto explicaría por qué tantas anomalías solo se manifiestan cuando la población se ve invadida por la emoción. Durante la misa, durante las alineaciones planetarias, durante los días sagrados. Terra reacciona a los pensamientos de su gente. No se trata de una simple corrupción. No es un comportamiento propio de un mundo demoníaco. Es otra cosa, algo convergente. Terra no está cayendo en el caos, no está ascendiendo a la pureza. Se está convirtiendo en una fusión de warp y materia, de alma y piedra, de pensamiento y gravedad. No es un campo de batalla entre reinos, sino una síntesis. Esto nos lleva a la última y más inquietante posibilidad. ¿Y si este proceso fuera intencionado? ¿Y si el emperador, al diseñar el trono dorado, supiera que esto iba a suceder? Que la constante emisión psíquica, la saturación de sacrificios, la consagración de la fe, todo ello, provocaría una transmutación no de su cuerpo, sino del propio planeta, que no se limitaba a guiar naves a través de las estrellas, sino que estaba transformando Terra en algo nuevo. Algunos sugieren que Terra se está convirtiendo en la primera entidad posplanetaria. No viva en el sentido tradicional, pero sí consciente. Capaz de responder a la distorsión no con violencia o decadencia, sino con integración. Un alma planetaria que se forma en el crisol del imperio y la fe. Una mente hecha de ecos. Un dios, no forjado por el nacimiento o un acto divino, sino crecido a través del peso de 10.000 años de devoción y muerte. ¿Y qué sucede cuando el proceso se completa? ¿Qué será de un mundo que ya no es solo un lugar, sino un ser? ¿Qué será de la humanidad cuando su cuna se convierta en su igual? ¿O en su juez? Algunas verdades no pueden ser transportadas solo por la memoria. Deben estar incrustadas en piedra, grabadas en hueso, preservadas en un silencio tan profundo que las palabras lo romperían. Terra puede ser el mundo más sagrado de la galaxia, pero también es el más secreto. Y de todos los secretos enterrados bajo sus montañas, su palacio, sus gritos y catedrales, quizás el más blasfemo sea este. Que el mundo ya no sea un mundo en absoluto. No es solo la saturación psíquica, no son solo las anomalías, las bóvedas, los silenciosos custodios, la resistencia antinatural del suelo, el aliento y las cenizas. Es el patrón, la convergencia, la forma en que cada capa de la agonía de Terra, cada guerra, cada sacrificio, cada oración susurrada, cada molécula quemada en nombre del emperador, parece estar dando forma a algo. No de forma aleatoria, no de forma caótica, sino deliberadamente, como si estuviera guiada por una arquitectura invisible, como si siguiera un plano que ningún mortal estaba destinado a leer. La teoría, radical y mortal de pronunciar en voz alta, es que Terra está experimentando una apoteosis, no como pueblo, ni siquiera como un imperio, sino como planeta, que su constante exposición al warp, a la mente del emperador, al sacrificio de miles de millones, está remodelando su identidad, no metafóricamente, literalmente, que está pasando a una nueva forma de existencia, una reliquia divina en movimiento, un semidios planetario, una conciencia que se fusiona a través de la piedra, el pensamiento y el alma. Los creyentes más extremos lo llaman el devenir. Argumentan que lo que llamamos Santa Terra no es el origen de la humanidad, sino su forma final, que el emperador no solo está protegiendo el futuro de la humanidad, sino que lo está creando, no en los individuos, sino en el propio planeta. Que todo esto, el imperio, el trono, el Astronomican, el sacrificio sin fin, es parte de un ritual aún incompleto, un rito a escala galáctica de apoteosis planetaria. La evidencia reside en los profundos campos de resonancia medidos alrededor del palacio, campos que pulsan con ritmo, como si hicieran eco de un corazón demasiado vasto y lento para los oídos humanos.
en los sueños de los psíquicos atraídos por Terra, que hablan de una presencia bajo sus pies que está empezando a pensar, en los reflejos Warp que muestran a Terra no como es, sino como una esfera ardiente de luz, voluntad y memoria. Como si el planeta ya hubiera empezado a aparecer de forma diferente en el Immaterium, como si estuviera siendo reconocido por algo. La implicación más inquietante es que esta transformación puede ser irreversible, que incluso si el emperador pereciera, el impulso de la fe, la sangre y la resonancia psíquica continuarían, que Terra terminaría lo que comenzó, que el planeta, ahora medio inmaterial, despertaría por completo, no en lugar del emperador, sino como él. O algo peor. Algunos lo temen, otros lo adoran. Hay cultos de peregrinos que se postran sobre la piedra con la esperanza de ser absorbidos. Hay sectas radicales del Mechanicus que creen que la materia de Terra debería ser recolectada como reliquias sagradas, dispersadas por toda la galaxia para sembrar transformaciones similares. Y hay inquisidores que quieren que el planeta sea puesto en cuarentena, silenciado, lobotomizado antes de que complete lo que sea que se está convirtiendo. Porque si Terra se convierte en un dios, ¿qué será del Imperium? ¿Asciende o arde? La verdad final es esta. Ya no sabemos de qué está hecho Terra. Solo sabemos que ya no es piedra, tierra y cielo. Está hecho de sacrificio, de memoria, de creencias, de dolor, imperio y pena. Y quizás algún día, cuando finalmente se haya convertido en lo que siempre estuvo destinado a ser, abrirá los ojos y lo recordará todo. Si has seguido este largo descenso hacia el misterio de Terra, eres el tipo de alma para la que se creó este canal. Suscríbete para estar al tanto mientras seguimos indagando en la tradición, los secretos y el futuro sombrío de Warhammer 40K. Y recuerda, algunas verdades son demasiado pesadas para las estrellas, pero no para nosotros.